Siempre es bueno. Bueno es Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Esta mañana estamos agradecidos de Dios, porque Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo es su misericordia. El tema que vamos a exponer en el día de hoy se nos ha titulado: no dudes de que si te mantienes en su presencia, el Señor cumplirá su propósito. ¿Amén? Si nos mantenemos en su presencia, Él cumplirá su propósito. Hay propósito que nosotros deseamos que se nos haya de estar cumpliendo, pero cuando comienzan esos propósitos, comienza quizás una pequeña duda, una pequeña, quizás se logre, quizás no se haya de lograr, quizás, y se nos vienen tantas cosas en nuestras mentes que procuramos creer ver que eso se debe de estar cumpliendo en nuestras vidas. Pero sí, Dios cumple lo que haya de estar prometiéndonos a nuestro pueblo. Amén, iglesia. Él lo cumple y siempre lo estará cumpliendo. Gloria a Dios. Por eso que en esta mañana nos hemos acercado con alegría y con gozo a nuestro Dios. Amén. Quiero leer la palabra de Dios en el Salmo 138, versículo 138. Versículo 8. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y así la palabra de Dios la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararé las obras de tu mano. Amén. Padre Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, Dios amado, que en esta mañana preciosa, Señor, nos hemos podido acercar ante tu presencia para darte gracia, para darte honor, para hacer, Señor, que tu voluntad se vaya de estar cumpliendo en cada uno de nosotros. Que en esta mañana, Señor, tú te puedas estar moviendo de una manera especial en este servicio, Señor, que tenemos, Señor, para poderte adorar y bendecir en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. También le damos gracias a Dios a aquellas personas que a través de la internet ya están conectados, amén, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Denme un aplauso a esas personas, amén. Gloria a Jesús. Amén. No dudes en que sí. Amén. No dudes de que si te mantienes en su presencia, el Señor cumplirá su propósito en ti. Amén. A veces nosotros comenzamos a pensar sobre cuando Dios nos da una promesa
Y estas promesas que Dios nos da es para aumentar nuestra fe, ver nuestro carácter, amén. Ver qué tomamos o qué decisión hemos de tomar. Pero si nosotros nos mantenemos en su presencia, en la búsqueda, Dios hará que tu recompensa se haya de ver en público. Tu recompensa se haya de estar viendo en público. ¿Amén? Cuando David comenzó a profundizarse en esos momentos, ver cómo su padre Isaí le comenzaba a motivar a que pudiera a él lograr ver que su rebaño, de la responsabilidad que Isaí le dio a su hijo David, era una responsabilidad bastante seria, porque él tenía que estar pendiente, como lo que hemos cantado, amén, sobre las ovejas, amén. Él tenía que estar muy pendiente de esas ovejas de su padre. Pero mientras él comenzaba a disfrutar su trabajo, Dios también estaba viendo cómo y de qué forma él actuaba, amén, cómo defendía, cómo daba su vida para mantener esas ovejas, para que ellos estuvieran ahí en ese lugar. Amén, iglesia. Por eso es que cuando Dios nos promete algo, nos enseña de que si nosotros nos mantenemos, si nosotros como pueblo nos mantenemos, ¿verdad?, en su presencia, Dios cumplirá su propósito. Fuera de Él no se puede lograr nada. Se podrá lograr fuera externo de Él, sí, pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él y tenemos la seguridad de que el Señor va a cumplir su promesa, su palabra, su plenitud, eso se cumple. Y cuando se cumple, usted se siente agradecido, agradecida de que Dios va a hacer cosas magníficas en la vida de usted y en la vida de mí. ¿Amén? Pero como dice su palabra, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. El Salmo 138:8 dice: y Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Cuando hablamos de propósito y cuando comenzamos a ver que sus palabras, sus promesas son sí, nosotros a veces tenemos que saber entender que su tiempo, su llegada, su hora está puesto en nuestras vidas. Amén. ¿Está aquí? Y David buscó la manera de enfocarse a esa visión. Y David desde muy joven comenzó a agradarle a Dios, desde muy joven, como Samuel. Y esto nos lleva a que nosotros debemos de profundizar en lo que el Señor nos promete. Y cuando nosotros comenzamos a profundizar, conocer más del Señor y llegarnos hacia esa dirección que el Señor nos ha dado, el Señor va a cumplir su propósito. Amén. Lo cumplió en Ana, lo cumplió en Samuel, lo cumplió en Job, lo cumplió en tantas personas que están ahí, y en usted no dude de que Dios también lo va a hacer en usted. Amén. No dudemos que Dios va a hacer algo en usted, en mí, en nuestra familia. Amén. Porque Dios tiene cosas grandes. Amén. Y dice, su palabra nos vuelve a enseñar y dice: Jehová cumplirá. Es una determinación de cumplimiento. Es algo que te prometió y es algo que Él te va a cumplir. Y es algo que quizás nosotros, como Habacuc lo vio, que temporalmente vio como ni la tierra daba su fruto, ni las vacas daban su manada y nada de eso. Él dijo: con todo eso yo voy a esperar en la promesa, yo voy a esperar en cumplimiento, yo voy a alabarlo, yo voy a glorificarlo, aunque pase lo que pase. Yo voy a estar haciendo que eso se haya de estar cumpliendo en mi vida. ¿Amén? Entonces nos enseña
sus promesas en mí, ¿verdad? Sus promesas, su palabra, lo que el Señor nos prometió de que nosotros debíamos de estar viendo. Hay cosas que quizás no la hemos visto todavía. Hay muchas cosas. Como nosotros anhelamos ver tantas cosas que Dios nos ha prometido. Infinidades de palabras salen de la boca de Dios. Infinidad de tantos ministros que nos enseñan de que nosotros debemos de estar en esa plenitud, en esa búsqueda del Señor. Amén. En esa búsqueda del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces eso nos enseña de que una promesa, una palabra, es dada para que nosotros tengamos en cuenta de que cuando nosotros nos mantengamos firmes en el Señor nos dará su cumplimiento. Hay cumplimientos dados por Dios que quizás usted está esperando de que este año se haya de venir hacia su vida, pero créale a Dios, creámosle a Dios. Amén. Creámosle a Dios. Dios está abriendo en estos tiempos, y más que todo este año está abriendo puertas. Su pastor está siendo ya invitado a otros templos, y hay pastores que están ansiosos de oír voz de Dios a través de mi persona, porque sienten de que algo ellos están anhelando y observando de que algo Dios traerá para sus vidas. Amén. Ya para este otro mes ya estoy invitado para otro templo. Amén. Entonces así Dios traerá respuesta a lo que nosotros hemos querido saber, que Dios nos va a sorprender en este año. Diga conmigo, este año es mi año de recuperar las fuerzas que Él me ha dado. Amén. A veces nosotros tenemos fuerzas, pero las fuerzas se nos limitan a través de tantas cosas que quizás vemos y volvemos a ver, y que no se nos hayan de ver cumplidos. Pero esas fuerzas se debilitan, porque quizás la fuerza que se nos otorga es la fuerza de la fe. ¿Amén? Hay fuerzas que nos mantienen. ¿Amén? Es porque Dios se nos ha dado a conocer a través de su palabra, a través de su espíritu, y que nosotros podamos profundizar en que sus promesas se hayan de estar cumpliendo, y ellas se van a cumplir. ¿Amén? Pero el fortalecernos en su palabra y en la dedicación de su búsqueda nos enseña de que Dios nos ha dado a que cada uno de nosotros comprendamos que Jehová cumplirá su propósito en mí y en usted. El propósito. Hay propósitos de Dios que Dios tiene preparado para que nosotros como iglesia nos podamos estar manteniéndonos en su presencia, para que Dios pueda cumplir esa promesa, para que Dios pueda cumplir lo que Dios nos ha dado, para que usted como yo podamos estar profundizados, creyéndolo, estableciendo que su fe es la fe y es la certeza de lo que Dios nos ha prometido, que eso se haya de estar cumpliendo. Amén. Usted tiene que estar seguro de que sus promesas, su cumplimiento y su propósito se va a cumplir en usted, en esta nación se va a cumplir. Por eso es que debemos de darle gracias a Dios de que en este día, que esta mañana y que de este mes, lo que Dios nos permitió a que usted como yo tengamos
seguro de que Dios haya de estar cumpliendo. Amén. Diga conmigo, pastor, esto hay que darle fuego. Esto hay que echarle fuego. Ay, Señor. Ay, Señor. A mí me gusta mucho buscar la manera de estar tranquilo. Así, tranquilo. Pero es que se duerme la gente. Entonces, uno no es que le gusta hacer cosas que quizás a la gente le gusta agradarle. No, pero hay cosas que pasan. Que Dios permite de que hay que soltar el fuego. Amén. Y hay cosas que Dios le dijo a David. Y le dijo, ¿y qué le dijo, pastor? Le dijo que él debía de estar como en su cumplimiento. Jehová cumplirá su propósito. Y hay propósito que quizás la persona tiene que pasar por diferentes pruebas. Y esos son propósitos que Dios permite o que permitamos nosotros de que eso se cumpla. Porque sin prueba y sin propósito no se cumple lo que ya Dios te dio. Amén. Usted tiene que pasar por propósito. Usted tiene que pasar por prueba. Y tenemos que saber entender de que Dios nos dará la fuerza necesaria para poder lograr alcanzar lo que nosotros hemos de tener en este propósito. Amén. Jehová cumplirá. El cumplir es lo que Dios ha dedicado o ha dispuesto a que nosotros comprendamos de que Él está con su pueblo, de que Él está con nosotros como poderoso gigante, como nuestro estandarte. Amén. Él está confiado y confiado estamos nosotros de que Él está con usted y está conmigo. Amén. Por eso es que Dios nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desmayarás la obra de tus manos. No desmayar las obras de sus manos. Hay cosas interesantes cuando Dios impulsó a que Josué hiciera levantar las manos a Moisés. Josué logró ver de que era necesario levantarle las manos a Moisés. Josué tuvo que ver cómo y de qué forma el Señor iba a cumplir su propósito. Entonces Josué tuvo que ver y tuvo que impulsarse a creerle de que Dios iba a cumplir un propósito en la vida de Moisés, en la vida de su pueblo. Pero tuvieron que haber personas de acuerdo a la mentalidad y al crecimiento que se les dio, a la orden, como Dios se lo había dado al pueblo, de que el pueblo tuviera que estar reconociendo de que el cumplimiento y el propósito de Dios iba a llegar hacia los pies, de que lo que Dios prometió al pueblo de Israel, eso debía de estar sucediendo en la vida de ellos. Pero ocurrió de que Moisés comenzó a desmayársele las manos, y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Muchas personas se le están desmayando sus manos, pero tenemos que levantarle las manos que aquellas personas tienen sus manos caídas. Diga conmigo, Dios cumplirá el propósito en mí. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Ábrese la cabeza, pastor. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos la característica de David, David tuvo la confianza en creer que Dios cumpliría su propósito en mí. ¿Por qué David tenía planes? ¿Por qué David tenía planes? David tenía un plan. El plan era de que él debería de estar haciendo lo que su padre le encargó que hiciera.
Ese era un plan, esa era una planificación familiar. Pero en medio de eso, Dios vio el esfuerzo de David que David tenía para lo que su padre había encargado de que él hiciese, obedecer. Y él obedeció. Pero Dios le dio promesas a David cumpliéndose. ¿Cuántos eran los cumplimientos? ¿Cuál era la revelación de Dios para la vida de David? De que David, aún siendo joven, Dios lo constituyó, Dios lo ungió, Dios lo escogió para que gobernara la nación. ¿Escuchó bien? Dios le otorgó, Dios le agradó, Dios le gustó, Dios se lucía en querer ver a David montado en un reinado. Dios dijo, yo tengo que hacer de que la vida de este hombre, con la valentía que tiene, yo tengo que hacer que este hombre lo coloque para que pueda gobernar una nación. Y esto es lo que está sucediendo en estos tiempos. Dios quiere hombres valientes, hombres que no se atrevan a menospreciar lo que Dios quiere darle a esta nación Venezuela. Dios quiere que hombres como mujeres, como familias, como jóvenes, como adultos, como ancianos, nos podamos levantar y poder levantar a aquellos hombres valientes, hombres que tienen visiones, hombres que tienen sueños, hombres que tienen logros, para decirle, yo estoy contigo para levantar tus sueños, yo estoy contigo para darte fuerza, yo te respaldaré, yo estaré contigo. Yo quiero, eso es lo que Dios quiere para esta nación Venezuela. Eso es lo que Dios está procurando de que nuestro país, de que la nación Venezuela, de que cada persona trate y entienda de que si Venezuela necesita de su mano, si Venezuela necesita de su apoyo, ¿por qué darle la espalda ahora al necesitado? Venezuela está necesitando de todos los venezolanos. Venezuela está padeciendo, pero Venezuela está queriendo decir, si se puede lograr, estoy confiando en cada uno de ustedes, estoy confiando que ustedes me van a levantar. Pero lo que nosotros a veces pensamos creer es que Venezuela no podrá querer salir de este lugar. No, Venezuela saldrá, pero hay hombres como mujeres que están temerosos, tienen miedo a enfrentarse a la realidad. Por eso que Dios estimula a que nosotros tenemos que levantar las manos caídas, tenemos que levantar, saber entender que Dios tiene un plan y un propósito para esta nación. Pero si no se mueve la gente, si la gente no hace nada, si la gente simplemente está, ahí sí está la gente. Amén. Cuando la gente, ahí sí está la gente. Pero no está la gente para apoyar a otros que quieren levantar a esta nación. Pero Dios quiso levantar a David. Y Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque David confió en el Señor. David confió en Él. Tu misericordia, dijo David, oh Jehová, es para siempre. No desmayaréis la obra de tus manos. El desmayar es de cansancio. La persona que desmaya, la persona que se siente débil, es porque está cansada de las cosas. Y hay personas que quizás se sienten cansadas del sistema de cómo se está conviviendo hoy en día. Están cansados ya de tantas cosas. Pero cuando les llega el cansancio es porque se siente que están derrotados. ¿Escuchó bien? Hay personas que están cansadas, se agarran la cabeza, hablan aquí, hablan allá, hacen y tantas cosas. Pero cuando llegan a darse cuenta
es porque están cansados, pero aparte de que se sienten cansados, es porque ya se sienten vencidos. Amén. Se sienten vencidos. Pero vengo a animar a cada aquel que se siente cansado y que ya sus fuerzas no están para quererse levantar. Porque muchas cosas que cuando una persona se siente que tiene demasiado cansancio, la persona simplemente estará diciendo que nadie me levante. Simplemente quiero descansar. Que nadie me moleste, simplemente quiere descansar. Pero hay cansancio que quizás no son cansancios físicos, sino son cansancios espirituales. Son cansancios espirituales que ya el cuerpo no está para descargar más cosas a su vida. Simplemente hay cansancios que están demostrando que están débiles, demostrando la debilidad que ofrece este mundo. Hay cansancios que vienen a través del espíritu, espíritus opresores, espíritus que no provienen de Dios y le ponen cargas que no pueden soportar, y busca a la gente demandándose a sí mismo cómo y de qué forma podré salir de nosotros de este estado como nos encontramos. Pero así se encontraron muchos hombres, pero hubo un hombre que confió en Dios, un hombre que dio todo para hacer entender que aún con las manos caídas deberíamos de levantarle las manos a aquel que se siente débil. Y David comentó y dijo: Jehová cumplirá su propósito. Hay propósitos que Dios prefiere ver, quizás ver que la gente esté cansada espiritualmente, cansada, que espiritualmente están derrotados. Se sienten cuando están en las tribunas, se sienten cuando perdió su equipo, se sienten desilusionados, se sienten como que nadie les hablara más de lo acontecido, se sienten que no me hables más del asunto, se siente que ya yo estoy triste, ya me amargaste el día, no me estés hablando ya de ese asunto. Hay personas que las personas prefieren más bien que no le hablen del asunto. Hay personas más bien diciendo: no me hables de este asunto, porque cuando tú hablas de este punto me pones nerviosa, me pones negativa, me pones para realmente que no tengo fuerza ni ánimo. Pero yo lo vengo a animar en el día de hoy, declarando una palabra, para que así como dijo David declaró: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, oh Jehová, es para siempre. La misericordia de Dios está puesta en nuestro país, Venezuela, está puesta en Venezuela, está puesta en cada venezolano, en cada venezolana, en cada hombre, en cada mujer, en esta nación Venezuela. Se va a cumplir el propósito de Dios. Así el venezolano se sienta en este tiempo, se siente débil espiritualmente, que no le rinde la economía, que no le rinde la comida, que no le rinde el tiempo. Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que ha llegado el tiempo de Venezuela, que ha llegado el tiempo de los venezolanos. Dios se ha fijado en Venezuela y cosas magníficas, cosas extraordinarias vendrán y sucederá en nuestro país, Venezuela. Aunque la gente crea que no haya de ser así, pero Dios se fijó en Venezuela, Dios se fijó en cada venezolano. Aleluya. Hay personas que me dicen: ¿por qué no te has ido? Y yo le digo: quizá porque no tengo pasaporte. Pero no es porque no tenga pasaporte o que ya me vaya de venir. No. Simplemente por querer abandonar una nación cuando ella me había dado y me sigue dando bienestares. Cuando ella me sigue dando lo que yo siempre recibo de ella. ¿Para qué ahora abandonarla? ¿Escucha bien? Aún hay áreas de matrimonios que están pasando dificultades difíciles,
Y cuando vienen a darse cuenta, ellos cuentan y dicen, la mejor forma para no disgustar más este asunto es que usted vaya y se separe de mí. Y buscan como que la manera de solucionar las cosas es separarse. Pero yo vengo a decirte y animarte que no debe pensar de esa forma. Porque Dios tiene un plan y dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Ese propósito tiene que haber momentos donde quizás nosotros frecuentamos ver que quizás nosotros vemos más el mal, vemos más la situación, vemos más de lo que nos oprime, vemos más de lo que nos opaca, vemos más de lo que nos enfurece, vemos más eso, pero no vemos realmente la misericordia de Dios que te tiene complacida, que te tiene complacido, que quizás usted tiene momentos donde usted tiene que levantar sus manos y tienes que decirle gracias, Señor, gracias, Padre, por el pan nuestro de cada día, gracias por mis hijos que me has dado aquí en Venezuela, gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Pero mencionan más bien todas las tragedias, todos los malos, todos los obstáculos están delante de sus ojos, pero no se atreven a mirar mucho más allá, no se atreven a mencionar que Dios, que es poderoso gigante, que Dios levantará a Venezuela, pero necesita hombres y mujeres que se levanten a la brecha, que puedan defender lo que Dios declaró, porque vendrán tiempos donde Dios traerá almacenes de distintos lugares, vendrán cada país a traer provisiones a Venezuela, y va a ser tanto el avivamiento mundial que viene a Venezuela, que ella nunca se haya dejar estar coronándose. Es decir, que Venezuela es la niña de casi todas las naciones. Es la niña de todas las naciones. Amén. Hubieron tiempos donde muchas personas, y esos tiempos vendrán. El oro. Muchas personas anduvimos o tienen oro. Y yo vi y yo estuve en ese tiempo cómo las personas andaban con anillos, cadenas, pulseras. Y ese era un tiempo para muchos hermoso. Conocí muchas personas que andaban con cadenas y andaban en las calles con cadenas de oro. No se veían como delincuentes, no había nada, porque había una sobreabundancia. Y eso era común en venezolano, eso era común. Arcillas de oro, cadenas de oro, dientes de oro. Hermano, mire, se reía la gente, andaba con dientes de oro. Esclavas de oro, mire, pulsera, anillo, zarcillo, todo era de oro. Y para la gente era normal. Negocios de oro, repleto de oro por todos lados. Y para la gente eso era normal. Pero ahí se sentían como que estaban seguros de lo que ellos podían tener. Sí, seguros estábamos. Pero comenzaron cambios, y esos cambios quizás fueron cambios muy bruscos, demasiados cambios muy fuertes. ¿Usted sabe por qué vienen los cambios? Los cambios son simplemente porque a veces la gente se vanagloria, y cuando comienzan a vanagloriarse, cuando la gente está vanagloriada es porque siente que está protegido, siente que lo tiene todo y que no tiene necesidad de levantar las manos y decirle Dios es bueno y para siempre su misericordia, ni se recuerdan de Dios. ¿Me está entendiendo? Ni se acuerdan de Dios, porque la vanagloria hace colocar y hacer de que la existencia de Dios no sea real. Vanagloria. Y esa vanagloria quizás la teníamos nosotros los venezolanos. Mucho. Yo me acuerdo, mi hermano, mire, tanta vanagloria
La gente tenía una vanagloria de tener 5 carros, 2 carros, 3 carros, 4 mujeres, 5 mujeres. Mire, niños por todos lados regados. Bueno, porque la vanagloria te impulsa a tener cosas materiales que cuando comienzan a perder casas, carros, esposas, mujeres, niños, ahí comienzan ellos a sentirse como que algo se les haya de estar quitando a la persona. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Entonces todos esos recursos que comienza la persona a vanagloriarse por lo que tienen o por lo que confían, pero no le dan el cumplimiento necesario de tener en cuenta a Dios. Confían, amén. Dicen, confía en el Señor y no en ti mismo. Hay personas que no confían en el Señor, sino confían en sí mismo. ¿Y cómo en sí mismo? En su propia fuerza, en su propio ego, en su propio título, en lo que declararán y dice, para eso estudié, para no verme sufrir, para eso estudié, para no verme mendigando, para eso estudié, para eso tengo título. Hermano, quizás eso es muy bueno y muy bondadoso para muchas personas, estudiar, escribir y tantas cosas que nos ayudan a la vida. Pero muchas personas reniegan por tener títulos universitarios, reniegan la existencia de Dios. Confía en el Señor y no en ti mismo. Confía en el Señor y no en tus riquezas. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y no confiar en nosotros mismos. No estar confiando en nuestras riquezas. Confía en el Señor y no en tu fuerza ni en el poder militar de tu país. Amén. Confía en el Señor y no el poder de las conexiones públicas. Confía en el Señor y no en cosas que hayas edificado. Confía en el Señor. Amén. Tenemos que confiar en el Señor, no con nuestra propia fuerza. Confiar en el Señor no es porque no nos haya enriquecido. Debemos de confiar en el Señor que Dios va a hacer cosas magníficas. Tenemos que confiar en el Señor, no en las riquezas. Tenemos que confiar en el Señor, no en la fuerza militar de nuestro país. Tenemos que confiar en el Señor, no por lo que hemos edificado. Tenemos que confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Es confiar en el Señor. Amén. Tenemos que saber entender que Dios tiene un plan para Él gloriarse. Y ese quizás haya sido el plan de Dios para Venezuela. Quizás uno, como otras personas, dirán, pero ¿cómo y de qué forma podré yo estar pasando esta situación tan fuerte y tan crítica que yo jamás nunca en mi vida, ni en los siglos que yo he podido vivir, en los tiempos que yo he vivido, me ha pasado tantas cosas como lo estoy pasando actualmente? Pero quizás tú hoy sí te estás dando cuenta, estás escuchando, iglesia. Hoy quizás sí se te abrieron los ojos. Hoy quizás sí estás pendiente de la hora. Hoy sí estás pendiente de algo que quizás usted, como yo, cualquier persona, hemos desviado o nos hemos equivocado. Hoy la gente hoy sí está atenta a la gente. Pero antes no. Pero le falta todavía algo a la gente. No es todo. La gente está ahora más pendiente de cualquier otra cosa y no están pendientes de buscar a la presencia de Dios. Eso le falta ahora a la gente. Y hasta que la gente no deje de estar haciendo lo injusto, quizás la gente quiere que Dios tenga la misericordia y Dios la tiene. Pero la gente también tiene que darse cuenta de hacer lo correcto delante de los ojos de Él. Porque los ojos de Él están puestos y confiados en todo aquel que hace lo que Dios le gusta y que nosotros hagamos para Él.
Muchas personas de quizás quieren salir de la tragedia, quieren salir de una enfermedad, pero quizás no quieren salir de las cosas que a Dios le ha dicho. Sal de ese lugar, salte, deja de estar haciendo esto, deja de hacer el otro, y no dejan de estar haciendo las cosas. Simplemente están pendientes de hacer las cosas que a su criterio o a sus pensamientos son reales para ellos. Pero David comenzó a decir: Jehová cumplirá su propósito. Amén, iglesia. Propósitos. Digo, amigo, propósitos. Esos propósitos traen su tiempo. Por eso es que Dios nos enseña a través de los salmos, Salmo 119, 71. Nos sigue enseñando Dios y dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tus palabras. Amén. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Amén. A que tu siervo viva y que guarde su palabra. 119, 71. Perdón, 71. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén, iglesia. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. Así sí, pastor. Bueno le fue ser humillado. Amén. A veces cuando la persona se siente humillada es porque le dice una realidad. Le pega, le duele, ¿verdad? ¡Pum! Se siente humillado. Pero eso nos enseña a que a través de la humillación aprendamos que debemos de estar aprendiendo, ¿ve? Los estatutos, ¿verdad? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me fue sido a mí humillado para aprender tus caminos. ¿Ve? Porque si la persona no se siente humillada, no se siente que está menospreciada, no son enseñados los caminos de Dios. Pero no dudes en que si te mantienes en su presencia, el Señor cumplirá su propósito en ti. Amén. Mantenerse en su presencia, mantenerse en haber creído y estar atento a que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Josué hizo un encargo donde Josué hizo hacer que había conflicto, muchos conflictos hacia un pueblo, y ese pueblo era el pueblo amalecita. Éxodo 17, 11. Vayamos al 10. Y dice: y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a las cumbres del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas sus manos, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer sus manos, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentaron en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así tuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Amén, iglesia. No dudes en que si te mantienes en su presencia, el Señor cumplirá su propósito.
Josué, aún siendo joven, él pensó haber hecho algo que agradeció Moisés en que se había hecho en él. Porque cuando a alguien se le caen las manos, cuando una persona esté decaída, cuando una persona se siente que está pasando diferentes dificultades, que está padeciendo de una enfermedad, de un cáncer, está padeciendo de cualquier enfermedad que quizás más adelante es trágico y está pendiente que va a morir. Esa persona, tú tienes que animarlo a que esa persona ceda a que la fe que tenga sea una potencia necesaria para que él pueda soportar la prueba que quizás vendrá a su vida. Pero si nosotros comenzamos a hablarle, cuando muchas personas conversan que esto está mal, que la situación, que esto también, que lo otro también, que aquello para allá, que venga para allá, mira lo otro. Si entramos en esa misma conversación, en ese mismo sistema, tú y yo vamos a estar sintiendo los mismos síntomas de lo que muchas personas están decayendo. Muchas personas se están decayendo. Wow, infinidades de personas entran en la murmuración, en la crítica, y cuando comienzan a darse cuenta, entran en el mismo ciclo. Y cuando comienzan a entrar y darse cuenta, entraron en un ciclo que simplemente están dando vuelta para acá, una semana, un mes, un día, y no hay otro como decir, tú tienes que dispararte por la fe y comienzan a encaminarte por el mejor camino correcto. Pero cuando eso suceda es porque tiene que haber mujeres, hombres dispuestos a pronunciar, aunque la persona hable lo injusto, cuando una persona es rebelde, cuando una persona siente la necesidad de creer que este sistema se quedará así como que sí, usted tiene que levantarle su mano, usted tiene que decirle, aunque yo veo que tus manos, aunque yo veo que tu fe está muy poca, yo a ti tengo que levantarte el ánimo, yo a ti tengo que levantarte la fe, porque esto simplemente es para hacerte saber entender que mientras tú te sientes deprimida, mientras tú te sientes deprimido, yo tengo que hacerte entender que hay una buena razón para sentirte feliz, hay una buena causa para que tú te alegres, y esa causa es que tú tienes que mantenerte creyéndole al que te dio la vida, al que te dio tus hijos, al que te dio el hogar. Tú tienes que mantenerte creyéndole a Dios, aunque el sistema político te muestre lo contrario, aunque el sistema político te muestre lo que muchas personas sienten en este país. Pero yo vengo a animarte que es la palabra de Dios que te sostendrá. La palabra de Dios es que te estimula la fe. La palabra de Dios es la que te llena de sabiduría. La palabra de Dios es la que te impulsa a creer que aunque el mundo te diga, aunque el país te dice lo contrario, tú tienes que agarrarte de Dios, y tú tendrás que animarte. Y tú tendrás que animarte, y tú tendrás que unirte a hombres como mujeres que estén pendientes y hablar de lo que tú misma hablas. Porque hay personas que muestran sentir tener fe, pero tienen malas conexiones. Esas malas conexiones, que quizás la persona tenga fe en Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y siempre se califican, soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Pero sí eres hijo de Dios, pero tienes malas conexiones. Esas malas conexiones te hacen ahogar. Y se sienten sin tener sentimientos apáticos, sentimientos de inculpabilidad, sentimientos que no sientes crecer, sentimientos que quizás vales menos, sentimientos que quizás sienten que de lo que tú te has esforzado, para eso no valió la pena. Pero Dios está incitando, Dios está animando, Dios está levantando a jóvenes, a hombres, a mujeres, para que tengan buenas decisiones, para que tengan buenas conexiones.
Las buenas conexiones y las buenas palabras se obtienen con hombres y mujeres que son sabios. Cuando una persona habla y no habla con sabiduría, esos son como lo que dice la palabra, son palabras que resuenan. Son palabras que resuenan ahí. Cuando usted agarra una piedra y se la lanza a un hierro, ¿verdad? Un metal, esa resuena. Ella hace clac, 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 clac. Y simplemente eso es lo que va a hacer. Resuena nada más. Hay palabras que resuenan. Hacen simplemente ruido. Pero cuando usted los manda a hacer algo, no hacen nada. Aleluya. No se atreven a hacer algo. Simplemente son palabras que resuenan. Y esas palabras que resuenan simplemente hacen clic, clic, clic. Y más adelante por allá, clic, 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 clic. Más nada. Simplemente son palabras que resuenan. Plin, 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 plin. Más nada. Más nada. Y así hay gente que hablan simplemente por el plin, 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 plin. Más nada. Palabras que resuenan, pero no están pendientes a que sus palabras se mantengan. Porque Dios no quiere que haya gente que hable simplemente con palabras que resuenen. Plin, plin, plin. Voy el domingo, plin. ¿Y dónde está? Y por allá, plin. ¿Y dónde está? Por allá otra vez, por allá, plin. ¿Me entiendes? Son vacíos que quedan. Y esos vacíos simplemente tienen que llenarse en la presencia del Señor. Amén. Diga conmigo, presencia del Señor. Esas presencias se llenan. Es simplemente estar en su presencia. Una persona que tiene palabras que resuenan, están vacíos. Están vacíos. Porque son palabras que resuenan. Se oye muy bonito, se escucha espléndido. Uno queda ahí como que, ¡wow! ¡Qué palabra! Pero quizás esas palabras no las cumple. Esas palabras quizás se las lleva el viento. Son palabras que resuenan, vuelven a sonar, repica aquí, repica allá. Pero no hay una palabra sólida. No, lo que Dios quiere es que la persona sea sólida, no que resuene. Y dice, yo resueno aquí, yo hago esto, y al final no tiene